Vamos a ver lo que tenemos que hacer, que no van a ser pocas cosas. Y bueno, ya está aquí en el estudio Pepe Toño González, pues Antonio González Anaya, el nuevo secretario de Hacienda. Pepe Toño, bienvenido y felicidades. Muchas gracias, Mari Carmen, muchas gracias, Pepe, muchas gracias, Marco, muchas gracias a los invitados y estoy muy contento de estar en este programa en el cual he sido invitado muchas veces. Sí, claro. Oye, Pepe Toño, ahora sí con tu nueva cachucha, ¿qué está haciendo? Te hemos tenido. La economía, la tomas en un contexto muy complicado, de gran incertidumbre. No sabemos qué va a pasar en muchos temas, no sabemos qué va a pasar con el Telecán. ¿Cómo ves tú, cómo vislumbras, no solamente este cierre de 2017, sino el 2018? Tienes muchos retos por enfrentar. Sí, mira, de manera muy institucional y para no moverme mucho, yo sí creo y que debo decir que el doctor Meade condujo de manera impecable las finanzas públicas y la macroeconomía del país en el último año, en donde había muchas de estas incertidumbres de las cuales vamos a platicar. Y eso hace que parezca fácil. Pues no ha pasado nada. Ahorita platicamos de que la economía va más o menos bien, y de hecho va bien, se mantienen las predicciones de crecimiento. Y todos estos temas de incertidumbre han estado en el último año. Entonces, yo sí quiero hacer ahí un reconocimiento al doctor Meade, a mi predecesor, por haber manejado esta incertidumbre. Ha habido un cambio en la Secretaría y las incertidumbres se mantienen. En primer lugar, la proyección de economía, del crecimiento económico se mantiene. La Secretaría mantiene la suya de 2.2. Hace un par de días la OECD aumentó su predicción de crecimiento. Así que estos números que salieron hace unos días sobre el tercer trimestre, yo espero y creo que son coyunturales, que tuvieron que ver con los desastres naturales que hubo, sobre todo los sismos, pero también el huracán que hubo en México y el huracán que hubo en Houston. Déjenme hacer un ejemplo que a mí me parece muy gráfico de mi puesto previo. ¿Qué nos pasó en Pemex? Pues primero Houston cierra, el huracán Harvey cierra el puerto de Houston. Eso hace que no podamos exportar petróleo a Houston. Eso hace que se dificulte importar gasolinas. De ahí Katia nos cierra los puertos del Golfo, de ahí el terremoto nos cierra la refinación. Y pues Pemex tuvo números bien bajos en septiembre y parte de octubre en producción y refinación. El PIB petrolero cayó, o el PIB petrolero se disminuyó. Si hacemos ejemplos similares para el resto del PIB, pues eso nos explica qué pasó en el tercer trimestre. ¿Qué pasó en Pemex? Pues en octubre la producción se recuperó, no refinación, y en noviembre se empezó a recuperar refinación. Yo pensaría que eso le pase a la economía en términos de crecimiento, pero vamos a estar muy pendientes. Pepe Toño, hablando de crecimiento económico y por otro lado del impacto que tuvo en el mismo crecimiento la caída de la producción petrolera, la caída vertical del precio internacional del petróleo, otro tema central que ha sido muy importante es el de la reforma fiscal. Una reforma fiscal que fue muy controvertida, pero con el paso del tiempo mostró que gracias a ella se pudieron elevar los ingresos y superar un poco este bache de la caída de los ingresos petroleros. Esto parece que ya está perdiendo fuerza. ¿Es así? ¿Esta reforma fiscal ya está perdiendo fuerza al final de este sexenio? Mira, yo te diría que no. Y una de los mensajes y las instrucciones que me dio el presidente de la República fue, me dio una serie de instrucciones, ahora sí que bastante precisas, pero se pueden resumir en una, y siempre es difícil. Pero aquí sí es continuidad. Hay que continuar con finanzas públicas sanas, hay que continuar con la inclusión en los mercados financieros, hay que continuar con la buena conducción macroeconómica. Y en este sentido yo te diría que la reforma fiscal le ha permitido a México tener este proceso de finanzas públicas sanas y de consolidación fiscal. Por primera vez en mucho tiempo, el paquete económico, y vamos en ruta para cumplir las metas, se va a reflejar en un superávit primario. Esto no pasaba desde hace tiempo en la economía mexicana, y la proporción, la deuda como proporción del Producto Interno Bruto
se va a reducir un poco. Entonces, el nivel de endeudamiento en niveles así relativos al PIB no es demasiado alto comparado con otras economías. Pero lo que sí preocupaba era la trayectoria hacia arriba. Ahora la trayectoria va hacia abajo y vamos a continuar con eso. Y en este sentido, pues la reforma fiscal que se hizo a principios de la administración del presidente Peña le ha servido bien a México y, como tú bien articulaste, le ha permitido que con esta caída de los precios del petróleo se pueda reemplazar los ingresos. Pepe Toño, obviamente tú llegas a la Secretaría de Hacienda, aquí ya no va a haber curva de aprendizaje porque realmente vienes de las propias filas hacendarias, pero te toca cerrar el sexenio. Le había tocado precisamente a José Antonio Meade cerrar, ahora te toca a ti cerrar el sexenio. El año electoral siempre es un año muy complicado y ahora más con tantas variables externas que vienen de Estados Unidos. El cierre del sexenio, ¿cómo lo vas a mantener? Mira, regreso a continuidad. Vamos a continuar con todas las políticas que ha llevado la Secretaría de Hacienda hasta ahora. No son fáciles y no siempre son populares, pero esto le ha redituado a México. Esto ha significado que la economía mexicana lleva un larguísimo periodo, trimestre a trimestre, creciendo. Entonces, eso queremos seguirlo haciendo. Ciertamente el año electoral es complicado. La Secretaría de Hacienda no hace política electoral y no se mete en política electoral. Hay varios blindajes alrededor de esto. El presupuesto de egresos de la Federación tiene cláusulas muy específicas, la ley electoral tiene cláusulas muy específicas, estamos auditados por la Auditoría Superior de la Federación. Y una cuestión que es importante, la Secretaría de Hacienda tiene un presupuesto, pero la Secretaría de Hacienda no ejecuta el gasto. Entonces, pues vamos a ser muy cuidadosos, muy prudentes y vamos a tener un buen cierre de administración. Pepe Toño, hablando de factores externos y políticas que quizás sean difíciles de implementar, en Estados Unidos se está discutiendo en recta final lo que podría ser una versión final de reforma fiscal de ese lado, que bajaría, todavía no sabemos exactamente los números, pero bajaría los impuestos a las empresas de ese país. El doctor Carstens nos comentaba a Bloomberg que eso implicaría que México tiene que hacer una reforma fiscal con la entrada de la nueva administración. ¿Ustedes ya estarían preparando en este periodo de transición un borrador y que ya decidiría la nueva administración si lo pueden mover lo suficientemente rápido para que no haya mucho retraso? Mira, yo creo en las últimas horas se ha acelerado este proceso, pero en las ultimísimas horas se ha vuelto a frenar este proceso. Ahora sí que ayer en la tarde pintaba que esto iba bastante avanzado y durante el transcurso de las últimas horas de ayer y en la noche también se volvió a complicar. Y estoy hablando, creo que esto se transmite después, estoy hablando del viernes. Con lo cual todavía es un blanco que se está moviendo. Entonces, sí es una cuestión que nos ocupa. La Subsecretaría de Ingresos le ha dado seguimiento bien puntual a esto. ¿Qué implica? Y no me quiero anticipar, porque como tú bien dices, los números todavía no están ahí, no sabemos exactamente qué va a acabar, pero sembraría un mensaje. Hay que ver la carga efectiva, porque si tú bajas un impuesto pero subes otro, si al final del día la cadena se queda más o menos igual, lo que nosotros tenemos que ver es la parte integral. Pero va a haber que esperar. Yo creo que es prematuro, yo quisiera no hacer una opinión todavía de qué puede pasar. La vamos a ver cómo reacciona el resto del mundo, vamos a ver qué transitoriedad tiene, porque estas cosas generalmente se dice, bueno, se va a hacer esta reforma, pero vamos a darle una transitoriedad de un montón de tiempo. Entonces, todas esas cosas va a haber que afinarlas. Pepe Toño, concretamente y siguiendo esta pregunta, ¿hay margen en el gobierno y en el presupuesto del próximo año para recortar la tasa de impuesto del ISR o algunos impuestos especiales y aumentar la del IVA, por ejemplo? O sea, ¿sí hay márgenes o cuál sería el plan B o el plan contingente o el as bajo la manga del nuevo secretario de Hacienda? Mira, déjame contestarte que el as que quizás haya, vamos a sacarlo cuando aquello termine. Vamos a ver cómo termina. Insisto, qué transitoriedad le van a dar. O sea, tampoco Estados Unidos puede agarrar, cambiar sus impuestos y cambiarlos al otro día. O
sea, generalmente como se hacen estas cosas en todo el mundo, y Estados Unidos no es la excepción, se anuncia que dentro de cierto tiempo van a empezar los cambios. Entonces, vamos a estar muy ocupados dándole seguimiento a eso. Y vamos a ver qué tendremos que hacer, qué tendrá que hacer el resto del mundo también. Oye, Pepe Toño, yo regreso a la situación de la economía. Sí, el lenguaje oficial es que vamos muy bien. Sin embargo, el crecimiento ha sido insuficiente. Aún bajo la nueva medición del INEGI, el crecimiento promedio en estos 5 años ha sido abajito del 3% anual, muy por abajo de la meta del Peña Nieto del 5%. Hay una profunda desigualdad social, hay una profunda desigualdad regional, y es difícil que la gente diga, oye, qué padre, vamos muy bien. Es cierto que el salario mínimo ha subido, es cierto que hay 3 millones de empleos, 3.3 creados este sexenio, pero ¿cómo venderle a la gente que sí efectivamente la economía está bien? Mira, pues ya lo hiciste en tu intervención. Ya mencioné, ahora sí que me quitaste todos los argumentos que yo te iba a decir. O sea, yo lo que creo es, el crecimiento es ciertamente, quisiéramos más, sin duda quisiéramos crecer más rápido, pero hay que tener en cuenta que ha habido, como se dice en la jerga hacendaria, ha habido vientos en contra. Y pese a los vientos en contra, la economía mexicana ha demostrado ciertas fortalezas frente a estos vientos que vienen, y yo creo que se han venido a servir por estas políticas conservadoras y prudentes que se han venido siguiendo. O sea, la crisis del 2009 se enfrentó bien. Claro que hubo un decrecimiento, pero no hubo crisis en México, hubo una desaceleración. Ahora se cayeron los precios del petróleo, se cayó la producción, las economías de Europa no levantaban, la economía americana está creciendo bien y la economía mexicana ahí va caminando. Quisiéramos ir más rápido, pero lo que yo creo que tenemos que ver es que hay una base sólida sobre la que hay que construir. Y yo creo que eso es un mensaje. Las reformas estructurales del presidente empiezan a dar frutos. O sea, otra vez, déjenme regresar a mi puesto previo. Ahí va caminando la reforma energética. Nuestro primer farm out, que aquí me permitieron compartirlo, es la misma inversión del aeropuerto, que es una cosa increíble. El secretario de Energía ha comentado que la inversión comprometida alrededor del sector energético es de casi 80,000 millones de dólares. Es una cifra enorme. Entonces, yo espero que todas estas reformas le estén dando y estén alimentando a la economía mexicana para darle un crecimiento sostenido. En la medida en que los vientos cambien a favor, pues que podamos crecer un poco más. Pero es difícil decirle a todos que todos estamos bien, porque en efecto hay ciertas cosas que hacer. Las cosas no están perfectas y tenemos que trabajar sobre eso. Pepe Toño, en materia de deuda, que es un tema muy sensible y muy utilizado para la crítica del quehacer gubernamental, mucha gente dice, bueno, ¿por qué creció la deuda en México? ¿En qué se gastó? ¿Se gastó en gasto corriente? ¿Qué se hizo con esa deuda? Y es cierto que hoy ya se están portando mejor y que va en descenso, pero a lo mejor sería bueno que nos dijeras exactamente por qué tuvo que crecer, por qué se desvió la tendencia de la deuda de nuestro país. Pues mira, es una combinación la deuda de varios factores. Uno, las tasas de interés, ciertamente el endeudamiento y el crecimiento del PIB. El crecimiento del PIB te pega en el denominador, porque tú mides la deuda como porcentaje del PIB, pero también te pega en los ingresos que tienes. Y yo te diría que hay muchas cosas que nos hemos acostumbrado a ver y que ya se nos olvidó, pero hoy México tiene una infraestructura carretera mucho más grande. Hoy México tiene una red de programas sociales de pobreza mucho más grande. Hoy el país pues está sentando las bases en la parte energética
no toda con inversión pública, pero una buena parte con inversión pública, también mucho más grande. Entonces, es difícil porque nos acostumbramos a ver todos estos avances día a día y es difícil verlos. Pero hoy podemos ir a las principales ciudades del país en carreteras de 4 carriles. Hoy el IMSS tiene una infraestructura médica más grande. Hoy el Seguro Popular tiene una cobertura más grande, se dan más servicios. Ciertamente, regreso al punto de Mari Carmen, no estamos donde queremos estar, tenemos que seguir trabajando, pero a todos estos lugares es a donde se ha venido haciendo y ahora pues lo que sí estamos buscando es que poco a poco se vaya bajando un par de puntos o un punto porcentual al año la deuda como porcentaje del PIB. Eso mandaría muy buenas señales. Oye, Pepe Toño, el tema hablando de la línea de crédito flexible del FMI, acaba de ser renovada, la Comisión de Cambios lo dio a conocer, por otros 2 años. Sin embargo, las autoridades mexicanas ahí también dicen, quizá ya en el siguiente año podamos empezar a reducirla gradualmente. Ya es el momento de no tener esta línea de crédito flexible. Son 88,000 millones de dólares o algo, es una cantidad bien grande. Sí. Mira, para empezar estamos muy contentos de que esto haya ocurrido y me permite, no es un logro por supuesto mío, pero sí es un logro de la Secretaría de Hacienda. Estas líneas de crédito no se las dan a todo mundo. Entonces que el Fondo Monetario le haya renovado una línea de crédito flexible que no está condicionada a nada. Lo único que tiene que ocurrir es pues una llamada telefónica y se deposita esta cantidad. Eso es bien difícil, conseguir 80,000 millones de dólares así con una llamada telefónica. Habla de que hay credibilidad, habla de que el Fondo Monetario confía en que las autoridades hacendarias y monetarias de México llevan unas políticas prudentes. Estas líneas de crédito son para no usarse, para eso son para tenerse y para no usarse. Entonces, claramente esto le significa, es una cantidad bien importante de dinero para el fondo y pues el fondo está diciendo, bueno, ya México ya no lo necesita, para nosotros es importante tenerla en este año por las razones que se han comentado, en este año electoral, y se analizará el próximo año si se puede ir reduciendo gradualmente. Pero es una buena señal que nos digan, ya no lo necesitan. Y nosotros aquí dijimos, no la necesitamos, pero dejémosla otro par de años. Y esa fue un poco la lógica. Hablando de que no estamos donde queremos estar, vemos el promedio de crecimiento desde que inicia el Telecán, desde mediados de los 90 ahora, y es un promedio que queda por debajo de países que no fueron tan prudentes como México, ni Argentina. Argentina tiene un mayor promedio, Turquía tiene un mayor promedio, Irán tiene un mayor promedio de crecimiento. ¿Qué es lo que se necesita ajustar? Algunos analistas dirán es el Estado de Derecho, es la impunidad, pero debe de haber algo más. ¿Cuál es la teoría de Pepe Toño al respecto y qué puede hacer desde Hacienda sobre eso? Pues mira, yo creo que, déjame hablar en qué nos vamos a concentrar. Nos vamos a concentrar en tener un buen cierre y una transición. Eso es fundamental. Yo no tengo muchos amigos argentinos a los que aprecio mucho, y no quisiera ponerles palabras en su boca, pero yo creo que preferirían, yo pensaría, la trayectoria de crecimiento de México que es su volatilidad. No he hecho los números y te creo absolutamente que Argentina haya crecido más, pero ha sido más inestable. Sí. Y yo creo que el entorno mexicano es una cosa que nos da a nosotros una base más sólida hacia adelante. Y hacia adelante yo creo que lo que tenemos que hacer es continuar con lo mismo, construir sobre lo que existe. Las reformas constitucionales que hizo esta administración son de enorme calado y le dan una base muy sólida. Tenemos que trabajar, como estaba yo trabajando hasta hace una semana, en la implementación de esas reformas. O sea, no es suficiente que se apruebe. Ahora está del lado del Ejecutivo, en ese caso era de Pemex, ahora de la Secretaría de Hacienda, está en buen camino, por ejemplo, esta ley de FinTech,
que va a permitir que el sector financiero se desarrolle, innove, etcétera. Entonces, todas estas cosas le alimentan a la economía mexicana para que siga creciendo. Tú mencionaste una cosa fundamental, que es el Estado de Derecho. Yo creo que aquí no es secreto para nadie, no estoy diciendo algo que sea ahora sí que algo profundo, ni controvertido, ni algo que nadie más sepa. Sí es importante que avancemos en esto. Así es importante que México avance en tener certidumbre, no solo en la parte penal y criminal, sino en el día a día, que haya certidumbre en los contratos, en los convenios, en todas estas cosas que se firman entre los diferentes actores económicos, para que esto haga que la gente invierta más, esté confiada en hacer transacciones con mexicanos, exportaciones, importaciones, etcétera. Así que son muchas cosas, no hay una varita mágica, son muchas cosas, pero el Estado de Derecho sin duda es importantísimo. Muchas Pepe Toño, a propósito de esta línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional, hace unos días hablaste justamente con la directora del FMI, con Christine Lagarde. Yo quiero saber qué preocupaciones ven desde allá en materia de economía o estabilidad mexicana para el próximo año. Y también quiero saber cuál es la mayor preocupación del secretario de Hacienda para el siguiente año. No sé si las elecciones, si el tema de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, la reforma fiscal de Donald Trump. ¿Cuál sería? Ya las numeraste. Me encantan estas preguntas. ¿Te dan la respuesta? Me dan la respuesta en la pregunta. La verdad es que tampoco es secreto. O sea, tampoco es secreto cuáles son las incertidumbres a las que podemos enfrentar. El Tratado de Libre Comercio, la reforma fiscal, también la parte electoral. Y yo le agregaría una cosa muy hacendaria, que es, tenemos que asegurar que el cierre de la administración, que las cuentas estén perfectas y en orden. Entonces, esa es otra cosa que nosotros hacemos. Mi primera prioridad de aquí al 31 de diciembre es una cosa que nadie se entera, pero es cerrar las cuentas del año. Cuando tú tienes un presupuesto de casi 5 millones de pesos, pues si se te mueve un punto porcentual, son muchos decenas de miles de millones de pesos. Entonces, a eso se aboca la Secretaría de Hacienda, todos los funcionarios de Hacienda de aquí al 31, y vamos a asegurarnos de que el cierre y la transición sea bueno, que se entreguen buenas cuentas. De las otras que tú mencionaste, pues lo que hay que buscar es que estén encaminadas. A mí me da, en el Tratado de Libre Comercio hay un método. Hubo una ronda, hay una ronda técnica en diciembre, va a haber otra en enero, se está dialogando. Mientras haya diálogo, pues nuestro escenario central es que eso va a llegar a un buen puerto. Las negociaciones la lleva el secretario Ildefonso, es un gran negociador, estamos muy confiados. La parte fiscal ya un poco la platicamos, vamos a esperar cómo termina y veremos qué se puede y qué se tiene que hacer. Así que en eso está. Pepe Toño, si nos permites, vamos rápidamente a un corte y regresamos contigo en esta conversación con el secretario de Hacienda y Crédito Público. Regresamos.